Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta lectura acompañada del Evangelio según San Marcos. Vamos a iniciar en esta ocasión con el capítulo número 4, pero vamos a pedir antes la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. De nuevo se puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía enseñándoles: escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero en cuanto salió el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió la semilla que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y creció, se desarrolló y dio fruto, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de afuera todo les resulta enigmático, de modo que, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. Son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros 100. Les decía también: ¿acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía además: pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá. Y todavía más, pues al que tenga se le dará, y al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. Decía también: sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. Proseguía diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra,
Es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago, Cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos ahora entonces a ver un comentario para este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. De nuevo se puso a ensellar a orillas del lago. Recordemos que nuevamente este espacio teológico, ¿verdad? El lago de Galilea, el mar de Galilea, es esta zona donde Jesús va armando a su comunidad. Y aquí lo vemos nuevamente, enseñando y a la gente acudiendo a él. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía enseñándoles, escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero en cuanto salió el sol, se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió la semilla que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y creció y se desarrolló, y dio fruto, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y añadió, quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y Jesús les dijo, a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera todo les resulta enigmático, de modo que, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Bueno, aquí vemos toda esta primera parte de este relato del capítulo 4, pues la parábola del sembrador, que ya conocimos también en el Evangelio según San Mateo. Pero aquí lo interesante, diríamos, es que Jesús, ¿verdad? Aquí insiste en hablar en parábolas y lo explica aquí por qué. Solamente a sus discípulos Dios les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a los demás, como dice el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10, menciona, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Aquí nos habla del velo que está, un velo que también mencionará San Pablo, que dice, los que no quieren abrir su corazón al Evangelio tienen un velo que no les permite ver la verdad que se les está enseñando, la verdad que se les está compartiendo. ¿Por qué? Dice aquí, necesitan convertirse y que Dios los perdone. Otra vez, el arrepentimiento, la conversión y el bautismo que nos trae este perdón de los pecados. Ya nos está diciendo aquí Jesús que es necesaria la conversión
y el bautismo, algo que obviamente ya había, digamos, presentado en su mensaje. Conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, pues ahí está. Es esta situación que es necesario no solamente en los tiempos de Jesús, sino también aún hoy. Y que nos explica por qué también, de alguna manera, hay tanta gente que se cierra al mensaje y que le parece algo muy inexplicable el comportamiento de los creyentes. Del creyente que le ha abierto su corazón a Jesús, que se ha arrepentido, que está cambiando su vida y que de ahora en adelante, digamos, pues las cosas del mundo ya no le atraen igual. Esto para el que está inmerso en el mundo con el corazón cerrado al mensaje de Jesús es algo inexplicable y podríamos decir que hasta inaudito. Pero lo cierto es, como dice Jesús también en cierta ocasión, la sabiduría de Dios queda explicada, queda ratificada por sus frutos. Y entonces, bueno, esto es importante de que nos quede claro también a nosotros en esta aproximación que estamos teniendo al mensaje de Jesús. Si bien es cierto, algunas cosas, como por ejemplo las bienaventuranzas, que nos habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, etcétera, y que de entrada le chocan, digamos, al sentido común humano, bueno, pues hay que entender también aquí que necesitamos abrir el corazón, necesitamos poner de nuestra parte también para meditar este mensaje y comprender a qué se refiere nuestro Señor. Y básicamente podemos ya intuir que se trata de este desprendimiento, este poder saber renunciar a las cosas del mundo para abrazar las promesas del reino de los cielos. Y bueno, aquí nos lo dice Jesús. A algunos, en este caso a los discípulos, Dios les ha concedido conocer estos misterios del reino. Pero dice que también a todo aquel que se convierte y que se abre a pedir perdón, se abre al perdón de Dios y reconoce su pecado, reconoce su falta y su necesidad de cambiar. Y la necesidad que tenemos todos de la gracia divina, porque ciertamente nuestra santidad, nuestra conversión, no es una obra exclusiva de nuestra voluntad, sino que es más bien una obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu santificador. Pero Él no va a violentar nuestra voluntad, de modo que como María y como Jesús, ¿verdad? Ese fiat, ese hágase, tiene que salir de nuestro corazón. Hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, nos advirtió Jesús, que ese sería, digamos, el distintivo de la persona prudente que sabe recibir al Señor, que sabe abrirse y que verdaderamente alcanza, logra lo que el Señor quiere hacer en él o en ella, ¿verdad? Y bueno, continuamos, dice, y añadió, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo reciben, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. Son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100. Fíjense, aquí algo muy interesante. Los que saben de cosechas, saben que las cosechas regularmente rinden un porcentaje mucho menor, muchas veces quizá menos del 50%. Y aquí Jesús está diciendo algo que es verdaderamente maravilloso. Hay quienes no solamente dan el 30, otros dan el 60 y de manera inaudita, dice, otros dan el 100%. ¿Cuántos de los expertos en todo lo que es este quehacer, ¿no? de sembrar la tierra y de cosechar después los frutos,
puede imaginar que hubiera un rendimiento del 100%, que todo lo que sembraste te rinda el 100% en frutos. No es algo verdaderamente común, mucho menos algo que sea, digamos, aunque sí deseable, pues poco probable, digamos. Pero aquí Jesús nos dice, hay quienes reciben esta palabra de Dios, abren su corazón y dan un fruto mucho más allá de lo imaginable. Y ciertamente nosotros, ahora ya, 2000 años después de recibir este mensaje, podemos atestiguar que verdaderamente han habido personas, los santos, las santas de la iglesia, que nos son propuestas como ejemplo precisamente porque ellos llegaron a dar muchísimo más y su ejemplo llega hasta nosotros porque la grandeza o la magnificencia de sus obras, el impacto de su testimonio, de las obras que emprendieron, si fundaron un movimiento, si fundaron una orden religiosa o alguna otra testimonio así también fuerte que marcó de alguna manera la historia y que quizá todavía sus frutos siguen aún el día de hoy. Por ejemplo, aquellos que se dedicaron a toda esta cuestión de la educación, de la niñez, de la infancia, ¿verdad? Todos aquellos que se dedicaron también al servicio de los necesitados, ¿no? Tenemos por allí todavía muchos movimientos que fueron sembrados, fueron originados por el testimonio verdaderamente elocuente y notable de algunos hombres y mujeres que fueron santos, otros doctores de la iglesia, inclusive por sus escritos, por toda la sabiduría que Dios les reveló y que ellos compartieron con el mundo. La mayoría de ellos ciertamente por obediencia a sus confesores, a sus directores espirituales. Ninguno de ellos buscando la fama, que ciertamente alcanzaron de manera póstuma la enorme mayoría, pero durante su vida terrena, pues ahora sí que sufrieron y llevaron muchos de ellos inclusive las marcas de Cristo en su cuerpo. Las marcas de la pasión, diríamos. Y luego pasamos a otro tema. Dice, la enseñanza en parábolas. ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla bajo la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y les decía además, pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá. Y todavía más, pues al que tenga se le dará y al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. Fíjense, qué fuertes son estas palabras, ¿no? Del Señor. Por un lado, poner mucha atención. Esta es la invitación y la exhortación principal. Hay que poner mucha atención a lo que estamos escuchando y confrontarlo con el corazón, confrontarlo con nuestra vida, confrontarlo con nuestro nivel de compromiso en la conversión con el Señor. Y una advertencia muy, muy, digamos, delicada. Y es que dice, con la medida con que ustedes midan, así Dios los medirá. Y es algo parecido a esta petición del Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Nos estamos comprometiendo a perdonar y aceptando que la calidad del perdón que esperamos de Dios, pues sería ahora sí que en reciprocidad a la que nosotros tenemos con aquellos que nos ofenden. Y se convierte esto en un arma de doble filo, ¿no? O en una especie como de estar apuntando al otro, pero que se voltea para mí, se me revierte, porque si yo no soy capaz de perdonar de corazón, es muy difícil, dice Jesús, que Dios los perdone. Así como yo mida a los demás para criticarlos, para ser quizá estricto y duro, pues así estoy pidiendo que el Señor lo sea conmigo. Entonces tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado con la manera como reaccionamos ante las ofensas, como reaccionamos ante las pruebas. Por eso dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que pueda comprender que esto tiene mucho que ver de manera directa con nuestra salvación y con el perdón de nuestras ofensas, pues que ponga mucho cuidado en ello.
Y dice también lo que habíamos leído, al que tenga se le dará y al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. ¿A qué se refiere esto? Algunos utilizan este pasaje, esto dicho de Jesús, para justificar su afán por las riquezas y de cómo es que despoja a los demás para acumular más y aquellos que tienen poco, pues ser despojados de sus bienes. No es así, no es de esto de lo que habla el Señor. El Señor, como siempre, habla en un tema espiritual, en un tema de fe, en un tema trascendente. Y en este caso se refiere precisamente a la fe. Aquel que tenga fe recibirá también pruebas para que su fe crezca aún más. Y algunos que tienen una fe muy pobre, ciertamente cuando vengan las pruebas, muy probablemente, pues ahora sí que como decimos coloquialmente, avienten el arpa y queden totalmente sin fe. ¿Por qué? Pues porque va a estar su seguridad quizá en las riquezas, en los recursos que aún tenga, en las amistades con influencia que puedan tener, etcétera, pero no en el Señor. Y entonces, esto es importante que Jesús nos está diciendo, aquellos que tengan, se les va a dar más, pero aquellos que tengan muy poco podrán perder aún eso poco que quieren tener. Decía también, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, pero un tallo, luego, primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado la cosecha. En estas parábolas sobre el reino de los cielos, nos está diciendo aquí Jesús precisamente cómo es que ese reino, esa fe, ese fruto que se puede ir dando en la fe, pues va creciendo de manera que no nos damos cuenta, de manera inexplicable. Y ciertamente puede ser una experiencia de todos, por ejemplo, que en alguna ocasión dimos algún testimonio y este quedó por escrito o quedó quizá en alguna grabación y tiempo después cuando lo volvemos a ver decimos, oye, ¿a poco yo dije esto? ¿Verdad? ¿En qué momento yo tuve esta, pues podríamos decir, esta genialidad de decir algo verdaderamente atinado? Y es que, por ejemplo, cuando vamos a los retiros y que tenemos nuestra libreta de notas y tenemos en este proceso de, de meditación, ¿verdad? Tenemos un encuentro con el Señor, un momento de diálogo, pues muchas veces se nos podrá olvidar los detalles, pero tiempo después, cuando los volvemos a revisar, nos damos cuenta de cómo el Señor nos habla al corazón y de cómo nuestra fe ha ido aumentando, cómo nuestra capacidad de servir al Señor también, esta relación personal con Dios, pues va madurando poco a poco y dando mejores frutos. La tierra da fruto por sí misma, ¿verdad? Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado la cosecha. Esta parte también es bien importante. Saber conocer el momento de la cosecha. Y eso el Señor es quien lo va marcando. El Señor nos marca en qué momento estamos listos para dar fruto. Muchas veces nosotros no sabemos, ahora sí que valga la redundancia, no sabemos todo lo que sabemos. Y cuando vienen las pruebas y damos una palabra de aliento y sabemos enfrentar correctamente la situación, entonces verdaderamente nos vamos dando cuenta que, wow, ya el Señor está actuando definitivamente, ¿no? Algo como lo que diría después San Pablo, que dice, es que yo ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí. Y esto muy probablemente tiene que ver con una honestidad al ver los frutos de la evangelización, los frutos del trabajo, los frutos de la predicación, que van contestando las almas, sintiéndose llamadas, pero uno sabe que verdaderamente con nuestras limitaciones no es posible tener un resultado de esa magnitud si no es por la acción concreta, directa y inequívoca del Espíritu Santo, que es el que actúa mediante el alma, mediante la persona que pone toda su voluntad en el servicio de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces,
esto es importante también verlo, porque así nos lo está marcando aquí. Cuando llega la cosecha, empiezan los frutos están a la vista. Y bueno, muchas veces es esta la experiencia de quienes de alguna manera vamos caminando en el Señor y vamos viendo lo que Él hace a través de nosotros. Verdaderamente uno es consciente de su limitación, de sus fallas, ¿verdad? De sus fallas de carácter, o no sé, los problemas que cada uno de nosotros podamos tener, las dificultades, las limitaciones. Pero vemos también aquí que podemos reconocer que el fruto es bueno. Y entonces uno dice, bueno, este fruto verdaderamente es de una calidad que yo no podría haber alcanzado jamás, precisamente por mis faltas. Pero el Señor, que todo lo puede, me ha utilizado, me ha dado su gracia y yo he podido responder. ¿Con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Este es precisamente la experiencia que podemos nosotros observar de los frutos del trabajo de un santo, digamos, un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Ávila, Santo Domingo de Guzmán, etcétera. Todos aquellos que han sabido de una manera muy pequeña empezar con su propio testimonio, pero que por la gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo, sus frutos llegan a ser ahora movimientos dentro de la iglesia que han dado mucho fruto, que han cambiado muchas vidas y que siguen transformando vidas para acercarlas siempre al Señor. Y que inclusive dentro de todas esas vidas que han sido tocadas, el Señor precisamente da nuevos santos todavía. Es decir, llegan algunos a dar todavía frutos aún mayores y con todo esto, pues se cumple también esta promesa de Dios a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones, porque muchos de estos movimientos religiosos dentro de la iglesia han llegado prácticamente a todos los rincones del mundo, ¿verdad? Como fue el caso de los misioneros cuando llegaron aquí a América y pues venían dominicanos, venían también de la orden de San Francisco, por supuesto, también de los jesuitas, ¿verdad? De San Ignacio de Loyola, y así podemos hablar de muchos otros. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. Y no les decía nada sin parábolas, pero a sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Qué bendición tenemos nosotros al recibir esta palabra, porque podemos ver 2000 años después, podemos conocer junto con los discípulos que recibieron esas explicaciones de Jesús, podemos nosotros también obtenerlas y entender un poquito más, digamos, el mensaje del Señor. En ese momento, pues había multitudes que todavía no entendían nada. También los discípulos estaban en una situación similar, que entendían poco, aún a pesar de que Jesús les explicaba. Pero esas explicaciones nos han llegado precisamente a través de ellos y de las comunidades que después lo pusieron por escrito. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban y se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago, cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? En esta perícopa final, ¿verdad?, de este capítulo 4, vemos
que Jesús hace toda una demostración a sus discípulos, no solamente de la sabiduría de su enseñanza y de las acciones de sanación, de liberación que él estaba realizando, sino que además les muestra a través de este episodio en el lago, con la tempestad calmada, que el Señor lo puede todo y que estando nosotros a su servicio no tenemos nada que temer. Aún ante las amenazas más grandes que ponen nuestra vida en peligro, que ponen nuestra seguridad en riesgo, ciertamente saber confiar en el Señor, porque estando nuestra vida en sus manos, Él siempre va a sacar el mejor fruto. Aún si sucediera que por alguna situación, en una cuestión como esta, ¿no?, perder la vida, pues sería ganarla. ¿Por qué? Porque estando en su servicio, estando en su voluntad, si Él nos llama a su presencia, pues estaríamos en la posibilidad o en una mejor posibilidad de rendir buenas cuentas. Él sabe cuánto es nuestro tiempo en este valle de lágrimas, diríamos, o en cuánto es el tiempo que nos toca a nosotros pasar por este mundo, y qué importante es que no tengamos miedo de concentrarnos más bien en pasar como Él, haciendo el bien, pasar haciendo lo que Dios quiere, cumpliendo su voluntad, pasar por el mundo haciendo lo que Dios ha dispuesto para la vida de cada uno de nosotros. Y no importa si nuestra vida es de unos cuantos años, menos de 20 o quizá menos de 30, etcétera, aun si el Señor nos llama en nuestra juventud, diríamos, bendito sea. Y si nos da la posibilidad de llegar a una ancianidad, estar siempre también en esta convicción de que lo principal que debemos nosotros buscar en todo tiempo es cumplir la voluntad de Dios. Y en una situación así, pues entonces podemos nosotros confiar plenamente en que Él, sea lo que sea que defina para nosotros, está pensando en lo mejor. Y eso es lo que nos va a dar. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso les pregunta, ¿por qué son tan cobardes? ¿Qué acaso no tienen fe? O sea, todo lo que han visto, todo lo que me han visto hacer, todo este tiempo que han estado conmigo, todavía no entienden que conmigo nada les puede faltar, nada les puede hacer daño. Y bueno, pues eh, así los confronta el Señor, y ellos, pues llenos de temor, muy asustados, se decían a unos a otros, bueno, ¿quién es este? Otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es que calma la tempestad? ¿Cómo es que calma los vientos? ¿Cómo es que le ordena al lago, enmudece, ¿verdad? Tranquilízate. Y el mar le hace caso. Ciertamente es algo, debe haber sido una experiencia muy intensa, muy fuerte. Y ellos se quedan ahora sí que totalmente pasmados ante esta demostración de Jesús de autoridad ante los elementos de la naturaleza. Pues bien, hasta aquí el comentario de este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Gracias, Padre Celestial, por este capítulo 4 de tu Evangelio según San Marcos, porque tú aquí, Señor, nos revelas nuevamente, nos hablas, nos tranquilizas, le hablas a nuestro corazón para darnos esta certeza que si nosotros recibimos tu palabra como la tierra buena, donde cayó la semilla del sembrador, tú, Señor, sabrás ayudarnos, darnos las gracias necesarias para que demos fruto. Unos el 30, otros el 60 y otros hasta el 100%. Gracias, Padre Celestial, porque nos aclaras la importancia de estar en confianza, confiar ciertamente, sin ninguna duda, confiar plenamente, confiar con todo el corazón en tu divina voluntad y en tu presencia salvadora constante en nuestras vidas. Concédenos, Señor, las gracias que necesitamos para que podamos hacer vida en nosotros esta palabra y que podamos también llevarla a otros para consolarlos, para darles
palabras de aliento ante las situaciones adversas que tú permites en la vida de cada uno, pero que siempre lo haces todo con esta sabiduría que nos ama con amor eterno, que nos ama infinitamente, que no podemos comprenderla, pero que debemos confiar, aprender a confiar en todo lo que tú permites en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.